comunicación con los distintos establecimientos educativos a lo largo del país, los que buscan ser un apoyo a cada docente, profesional y asistente de la educación, como también a sus apoderados, a los papás y mamás, buscando entregar las herramientas y estrategias necesarias para proporcionar una educación inclusiva y de calidad a los estudiantes con la condición del espectro autista, promoviendo su desarrollo académico, social y emocional dentro del entorno escolar. Así que esperamos que esta instancia sea muy provechosa para cada uno de ustedes. Y ahora quiero contarles que hoy tendremos el honor de escuchar a la doctora Grandin, contarle un poquito acerca de ella para quienes no la conocen. Ella es profesora de ciencia animal en la Universidad Estatal de Colorado, autora de numerosos libros y una defensora incansable del bienestar animal y de la neurodiversidad. Sus textos nos ofrecen entre sus múltiples aprendizajes a enseñar a diferentes tipos de pensamientos, ofreciéndonos una visión profunda y práctica sobre cómo podemos adaptar nuestras metodologías educativas para apoyar a los estudiantes con diversos estilos de pensamiento. En este conversatorio nos sumergiremos en los diferentes tipos de pensamiento que la autora Grandin describe, desde el pensamiento visual hasta el verbal y el basado en patrones. Discutiremos cómo estas perspectivas pueden enriquecer nuestras prácticas educativas y promover una mayor inclusión y comprensión en nuestras aulas. Además, exploraremos cómo, desde su propia experiencia como una persona con autismo, ha moldeado su enfoque y cómo sus recomendaciones pueden ayudarnos a crear entornos de aprendizajes más inclusivos y efectivos para todos nuestros estudiantes. Nos complace anunciar que al finalizar este webinar, enseñando para diferentes tipos de pensamientos, una mirada al autismo desde Temple Grandin, tendremos una ronda de preguntas y respuestas con la doctora Temple. Les invitamos a aprovechar esta oportunidad única para interactuar directamente con la doctora Grandin y plantear sus preguntas a través del chat del Zoom. Su participación es fundamental para enriquecer esta experiencia y profundizar en los temas discutidos. Por favor, indíquenos sus preguntas durante la presentación o al final de la misma por el chat que aparece en el Zoom. La doctora Grandin estará encantada de responder a tantas preguntas como sea posible dentro del tiempo disponible. Sin más preámbulos y agradeciendo la alta convocatoria que el día de hoy nos reunimos, tenemos más de 1000 personas inscritas en este evento, por lo tanto estamos muy contentos como Grupo Macor de contar con la participación de cada uno de ustedes y en especial a Temple. A Temple los quiero dejar con una de las voces más poderosas en la comunidad del autismo, que nos compartirá su experiencia personal y profesional, ofreciéndonos sus valiosas ideas sobre cómo apoyar y educar a personas con diferentes estilos de pensamiento. Bienvenida, Temple, a este conversatorio. Y antes de darle la bienvenida también, le aprovecho a dar la bienvenida a Gabriela Miranda, quien va a guiar este conversatorio. Así que las dejamos ahí a ambas para que aprovechen esta oportunidad. Así que hola, Temple, ¿cómo estás? I am doing really, really well. It's really great to be here. And one thing I want to talk about before we start the questions is how broad the autism spectrum is. When a child is very young, when I was 2 and 3, I was nonverbal and I looked very, very severe. You can have a child, a very young child that looks very severe. And this is why it's so Y important esto es porque to es do tan really good importante education hacer treatment. o tener un buen tratamiento educacional muy profundo. Yo estuve en un buen programa cuando tenía 2 años. Ahora, lo bueno es que me ayudó en la prognosis fue saber. Yo sabía que no tenía ningún tipo de epilepsia. Y entonces comienzas con este pequeño niño y yo no tenía comportamientos autistas comunes, gritos y cosas así. Y habían personas que estaban ahí en el programa enseñándome a hablar. Eso es muy importante para los niños pequeños, poder hablar lento cuando uno habla, porque cuando los adultos hablan muy rápido, están así mascullando las palabras, no le dan al niño tiempo para poder responder.
son como un smartphone que tiene mala conexión. Les toma tiempo responder. Y otra gran parte de este programa infantil que yo tenía es el tomar turnos entre los juegos, enseñarme cómo poder tomar turnos en los juegos y ganar habilidades. Y habilidades básicas. Ese fue mi programa de un niño menor. Funcionaba varias horas a la semana. Algunos niños nos volvimos verbales, como yo soy parcialmente verbal. Y hay otros que eran no verbal, otros que no hablaban, pero se les enseñó a tipear. Es mejor usar un computador o una tablet, porque en una tablet la imagen aparece al lado del teclado. Eso es muy importante. Y un tablet funciona mejor, porque cuando presionas una tecla, aparece justo al lado del teclado. Entonces, ahora pueden hacerme la primera pregunta o yo puedo leer la primera pregunta. La tengo aquí en un email. Súper. Le daré el pase ahora a Gabriela. Ella va a guiar de ahora en adelante este conversatorio. Así que esperamos que en esta oportunidad puedan aprovechar y enriquecerse desde la experiencia Temple. Así que muchísimas gracias, Temple. Te dejo ahora con Gabriela. Hola, Gaby. Okay. Hola a todos, mucho gusto, Temple. Bueno, es un honor tenerte, comentarte que estamos muy contentos con respecto al libro, el libro que a mí la verdad es que me abrió la mente, que es Autismo y Educación, la manera en que yo lo veo. Y yo pude seleccionar algunas preguntas que creo que son importantes y que nos pueden ayudar a todos. Ahí la traducción es simultánea, sí. Okay. Y una de las preguntas que aparece es, ¿qué cambios crees que son necesarios en el sistema educativo para apoyar mejor a los estudiantes con autismo? We have to get bullying and that under Tenemos control. que controlar el bullying y otra cosa que sí ayudaría bastante es que yo tenía una memoria bastante mala. Entonces, digamos que el profesor te dice, necesitas hacer esto otro. Yo no me acuerdo de eso. Entonces, denme una lista de cotejo, algo que yo pueda pilotear, que sea, que tenga 4 o 5 cosas que necesitas que yo haga, que, por ejemplo, para levantarme en la mañana, levantarme, ducharme, lavarme los dientes, vestirme, armar la mochila, lápices, todos en un formato de una lista. Porque si alguien va y me da una instrucción así suelta, un montón de instrucciones, yo no las puedo recordar. Entonces, las tareas que impliquen una secuencia, ponerla en un formato de una lista que se pueda ir tiqueando paso por paso. Es una acomodación muy sencilla. También es una acomodación que ayudará a la gente en los trabajos. Porque si yo tengo que a ingresar a la caja registradora, pueden haber unos 4 o 5 pasos, ponerlos en una lista, en un formato de lista que se pueda ir piloteando, es muy útil y es muy sencillo. Esas son algunas cosas que algunos individuos autistas pueden tener problemas. Por ejemplo, al temas escolares, el ruido también generalmente se tolera mejor si es que el chico puede, si hay un chico que le tiene miedo a la campana, entonces sabe que cerca del final del día iba a la oficina y aprendió la sirena 20 veces, porque cuando un niño puede controlar algo, por ejemplo, una aspiradora o el secador de pelo, deja que ese niño encienda y apague la aspiradora, porque cuando los niños controlan los sonidos, les ayuda a digerirlos mejor. Perfecto. Entonces, siempre como en resumen sería lo que nosotros conocemos como checklist, el poder ir chequeando cada uno de los pasos y entregar una regulación sensorial importante del ambiente para nuestro estudiante con autismo.
Another thing that Eh, can bother autistic students Otra cosa que puede molestar a los LED lights. estudiantes autistas son algunas luces LED. Phone Por ejemplo, voy a tomar mi and teléfono I take pictures of the y room tomo in slow motion fotos de la videos, habitación set en un slow video en motion cámara video, lenta, pongo un I video en can cámara see lenta, bad LED lights. puedo ver And las luces some de LED LED, lights LED y others algunas do not. van a pestañear y I do otras not have no. a problem with this, Yo no tengo problema but con I'm going esto, to estimate that maybe pero voy a 10%, estimar que quizás 10%, of autistic 20% de los kids with niños dyslexic autistas kids o and maybe disléxicos ADHD y kids quizás will niños see con what déficit goes on atencional pueden ver these el devices. parpadeo en las So luces those are LED. just some real simple things. Just using a standard Son cosas sencillas smartphone que se pueden usar I en think un works just smartphone fine. estándar que funcionan bastante Many bien, people have them, que muchas personas los tienen, digamos. or you can borrow one to it. O puedes Okay, pedir now uno we can do prestado. the next question. Entonces, ¿podemos hacer la siguiente pregunta? Súper, vamos. En tu libro mencionas harto la clasificación de los tipos de pensadores visuales, verbales y los de patrones que están ahí con habilidades musicales y matemáticos. ¿Cómo podríamos identificar y potenciar este tipo de pensamiento en nuestros estudiantes en el aula? Well, you have to watch what they're good Bueno, at. hay que And you ver en qué probably will eres not bueno. see Y it right away. probablemente no se va a ver en But los when niños I de was 3 about años, 6 pero cuando yo 7 tenía years unos old, 6 o 7 it años, became very se obvious volvió that I bastante was good obvio at que yo era buena art. en el arte. And I would just draw the Y same iba head a dibujar la misma over cabeza and de caballo over una y again. otra I'd vez draw porque lots of me, different things. me animaba a dibujar And some distintas kids have cosas. mechanical Y algunos ability, niños tienen and they're habilidades very good with mecánicas, Legos. son muy buenos con And Legos, when por they get a little ejemplo. older, maybe Y can do cuando with crecen, tools. quizás se les I pueden worked presentar with herramientas. Yo in the trabajé industry, en la constructing industria beef plants for 25 years. carnívora y por I've worked with 25 very años skilled trabajé people con who were gente muy undiagnosed hábil autistic that eh, invented all que kinds inventó of todo mechanical tipo things, de and they had objetos big shops. mecánicos y Now, tuvieron another type grandes tiendas. is your Ahora, pattern, otro es el math tema and del music. patrón. Por ejemplo, la If you're música y la good with matemática. Los individuos que mathematics, son buenos en las they're also good matemáticas at generalmente music. son buenos también en So, música. if you find that a child's good Entonces, si at encuentras que un mathematics, chico es bueno con you need to matemática, give them more tienes que difficult, darle advanced cosas mathematics. o matemáticas más Because if you difíciles o más continue to avanzadas, do porque si lo ABC, sigues they haciéndolo become hacer bored matemáticas and you básicas, send se them to vuelven preschool. aburridos y se So for empiezan a volver mathematics kids, problemas de you need comportamiento. to bring Entonces, some more para las advanced habilidades matemáticas lessons tienes que to your traer classroom. lecciones más Then you have this avanzadas a la sala statistic that's a de word clases count. y This is the eso autistic es that una often loves característica. history, Eso es loves típicamente facts, may know everything el about autista que le his gustan or her la favorite historia, sports los team, hechos, que le gusta hablar and sobre su they're equipo very good at their favorito, que jobs son muy where they buenos can en trabajos, donde they'll be puedan recognized for knowledge of something special, reconocer el cars, or maybe conocimiento, ser excelentes printers en un for conocimiento, o computers, quizás las phones, or even maybe financial impresoras para close. para So sus let's look at some computadores o para careers. sus Many of them teléfonos. Pueden decide to make obtener carreras, themselves bad at carreras. helping. Los I cannot do pensadores I visuales was just talking pueden about hacer my un montón de cosas, friends, pero no pueden and hacer she had álgebra. Yo no decided to puedo be hacer working álgebra. on mechanical tools Tener un hijo que in the trabaja con industry, herramientas mecánicas en la and he's industria very, very y good at es this. muy And bueno en he's also eso having y problems with también tiene algebra. problemas con But álgebra. my kind of mind Pero mi is tipo very de poor mente in es higher muy mathematics, pobre en art, el and tema mechanics, de la fixing mechanical things, matemáticas inventing mechanical things, y fixing las things like mecánicas, elevators, for inventar example. cosas mecánicas, cosas como But for the elevadores, por ejemplo, mathematical ascensores. mind, Ahí las mentes well, they go to matemáticas, programming, ellos saben programas chemistry, de computación, physics. These química, are the kinds of things física, they get todos esos good los at. tipos de cosas a las que son Now, I buenos. have two books that go into Ahora, more tengo dos depth libros que into hablan más en the profundidad en autistic este tipo de brain cosas y que es that el has been cerebro translated into autista, que Spanish. And then ya I'll se leave tradujo al español, because there's y el más there's more nuevo to que se them. llama So both of these books Pensamiento have been Visual. Ambos de translated. estos Uh, están ya but traducidos, I've worked with a pero lot yo ya of he trabajado con autistic people muchas in the personas very autistas high-end skilled trades, que also in tienen the muchas technical industry, habilidades, sobre todo en la computer industria people, tecnológica, gente famous en el mundo de people. la computación, gente Einstein may be famosa como autistic, Einstein, Steve también probablemente Rothery, eran Steve autistas, Jobs.
Steve Jobs de Apple también, Bill Gates también. Muchos de las grandes cabezas de estas empresas tecnológicas son autistas y son jefes de grandes empresas tecnológicas. Ese es el tema en que uno va desde Einstein a alguien que es muy superior, quizás tiene otros problemas médicos como epilepsia junto con el autismo. Entonces, esa persona no va a tener una compañía de tecnología. Ese es un problema con la diagnosis, que el espectro es demasiado amplio. ¿Hay alguna pregunta siguiente? Sí, también lo que le pasa mucho a nuestros estudiantes con autismo ya un poco más grandes es que les cuesta a veces identificar en ellos mismos sus fortalezas. Ahí no sé si temple algún consejo, pero en mi experiencia quizás sería muy importante generar muchas oportunidades para que puedan hacer cosas y ver y encontrar cuál puede ser ese potencial. Well, that's right. They have to be exposed. I Es work in exactamente, tienen que ser expuestos. Por ejemplo, yo me metí en el ganado. ¿Cómo lo hice? Me expuse desde niña. Yo, como no era muy buena en matemáticas, otros lo expusieron a arreglar autos, arreglar bicicletas. Expónganlos a cosas mecánicas si no son muy visuales, a las herramientas. Los matemáticos, expónganlos a programación computacional, a la matemática más elevada, etcétera. Y si hay adultos que son adictos a los videojuegos, les van a gustar las mecánicas de autos y arreglar autos, los motores van a resultarles muy interesantes que los videojuegos. Entonces, los adictos, metámoslos a los juegos o cosas mecánicas con autos y motocicletas. Because in order to develop a Perfecto. strength, you have to be exposed to Tienes que ser expuesto a oportunidades. Si tienes un niño de 10 años que es bueno en matemáticas, va a necesitar estudiar matemática tanto en el colegio como en la universidad. Hay que mostrarle los libros o una computadora con diferentes programaciones, por ejemplo, las clases de educación básica. Claro. Y la siguiente pregunta tiene un poco que ver con el rol de los profesores para poder apoyar mejor a nuestro estudiante con autismo. Y tú mencionas harto de la enseñanza de abajo hacia arriba. Quizás nos podrías explicar un poco más, dar ejemplos sobre eso. Well, a verbal thinker tends to have a big, Bueno, broad, un pensador verbal like maybe an inclusive va a pensar, por ejemplo, quizás va a necesitar estar en una clase más inclusiva. to make a classroom inclusive. Stop bullying and Hay que teasing. dejar de molestar y hacerle bullying a los niños. Using checklists. Tienen que usar listas de verificación, tener secuencias. Son las 3 cosas que pueden hacer. Eso sería este sistema de abajo hacia arriba. Yo tuve muy buenos profesores, el de ciencia, mi profesora de educación básica, mi profesora me enseñó a leer. Tenía un profesor de ciencias muy bueno, poder motivar a los estudiantes. Y ahí es donde generé mucha motivación en la ciencia. Tenía muchas personas que me enseñaban. Tenía muchas habilidades en los proyectos de ciencia, muchos mentores. Tenía esta beca en plantas bien grandes, ingenieros en estos lugares. Eran muy buenos mentores. Y cuando tuve problemas sociales, por ejemplo, ser un poco rudo al momento de hablar, el ingeniero me ayudaba en este caso. Me decía qué es lo que debería hacer de forma bien directa. No puedes decir,
no estás estás siendo un poco ruda al hablar. Tenía que decirme exactamente lo que tenía que hacer. Tuve muchos, muy buenos profesores en la universidad. Tenía otro profesor que me ayudaba del departamento de psicología. Entonces tuve muy buenos profesores que podían complementar todas estas habilidades. Y el motivar a los estudiantes, a veces los profesores no saben cómo motivar a los estudiantes. Creo que está muy ligado con los intereses de nuestros estudiantes con autismo, pero ahí, Temple, ¿qué nos puedes decir tú? Tenemos que exponerlos a diferentes cosas. ¿Cómo un niño se va a interesar por ejemplo, en las motocicletas si no los exponen? ¿Cómo un niño puede tener habilidades matemáticas si no lo exponen a ecuaciones más difíciles? Tienen que estar expuestos y ver diferentes cosas. Una de las preguntas, por ejemplo, mucho tiempo en la pantalla, eso se tiene que controlar. Yo estoy lo suficientemente grande, tengo 77 años y la televisión estaba limitada a 1 hora al día. Por ejemplo, los videojuegos, videos como caricaturas, eso debe estar restringida a 1 hora diaria. No eliminarla, pero poder reemplazarla por otras cosas. También me interesa mucho en los trabajos de estos individuos. Por ejemplo, poder arreglar un motor, programar. Eso puede ser un trabajo. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Acá hay libros y cursos online. Y ahí es donde nos enseña cómo poder hacer las cosas que pueden hacer y se pueden convertir en trabajos. Pueden ser contratados en este tipo de trabajos. Tener actividades interesantes para poder trabajar. En cuanto a al uso de pantallas. Si podemos seguir con la siguiente pregunta. Relacionado con lo mismo, al uso excesivo de pantallas, creo que es una gran temática que está pasando en general nuestros estudiantes con y sin autismo, pero a veces pasa que nuestros estudiantes con autismo pueden estar mucho en esto, como mencionabas. ¿De qué forma los papás, ya las familias, pueden regular esto? ¿Qué estrategia quizás sería mejor para la familia? Como lo dije anteriormente, necesitan limitarlo. 1 hora al día, solamente. Es lo que hicieron conmigo. 1 hora al día. En el fin de semana puede ser 2 horas al día, pero limitarlo. Necesitamos reemplazarlo con otras temáticas, arreglar motores. Los niños más matemáticos pueden ser buenos en la música, diferentes instrumentos musicales. Tienen que exponerlos, porque no hay ninguna forma de poder aprender a tocar un instrumento si no le dan una guitarra, por ejemplo. Muy bien. Relacionado con las normas, un escenario que ocurre bastante en los contextos educativos es que a veces se entregan unas normas para el curso y otras normas para mi estudiante con autismo. Y ¿qué opinas de eso? Porque a veces puede... Deben tener ciertas reglas. Por ejemplo, en los discos pares, la luz roja es detenerse. Por ejemplo, podemos estar en la velocidad para conducir puede ir variando. En mi libro de la adolescencia, ahí es donde explico un poco las reglas.
some rules are somewhat flexible. Y ahí es donde se So I puede ser más divide stuff flexible. into really bad things, Dividirlo en cosas malas, murder, for example, por ejemplo, matar, uh, wrecking property. You don't do that. por ejemplo, And romper then you have cosas, social rules. y tenemos reglas Things like shaking sociales. hands, Por ejemplo, being estrechar las polite. manos, You always ser try to do those. They help people educado. waiting quietly in line. Les And cuesta then you poder have illegal mantenerse en una fila, And those are a lot of bureaucratic rules. y esas son Yeah, you un gotta poco keep de your las paperwork, reglas. some other stupid thing. Hay algunas otras And cosas, I would break some of those. But you see, I y yo categorize rompía un poco estas reglas. really bad, Hay que tener esta noción de algo muy malo murder. y cosas que no hay que hacer, por ejemplo, matar. Never, never, never. Eso es algo que no se debe hacer. Major theft. I'm not talking about one candy bar. You don't do that. Destruction of property. La destrucción de la propiedad privada, por ejemplo, son cosas que no se deben hacer. Y otras cosas que nos van a ayudar, por ejemplo, en el ámbito político, hay que evitar quizás hablar un poco de estos temas con las amistades, ciertas reglas que te pueden meter en algunos problemas, pero lo que he hecho es categorizar estas reglas y tenemos que seguirlas y algunas que quizás se pueden romper. Así que hay que tenerlas en diferentes categorías. I have to have it very logical. Things need to be specific. Las cosas deben ser específicas. Cuando trabajamos con personas con autismo en el ámbito del trabajo, por ejemplo, si estás en un local, no le puedes decir a una persona autista que no está siendo cortés con los clientes. Tienes que decirle que deben saludar a los clientes, en qué te puedo ayudar, por ejemplo. Deben enseñarles cómo poder interactuar con los clientes, pero deben ser específicos. No le pueden decir a un cliente estúpido, por ejemplo. Deben decirle que nunca se le debe decir a un cliente que es estúpido. O quizás hacer otro tipo de comentarios negativos y decirles qué es lo que deben hacer. No hay que ser vagos en estas explicaciones. Eso no funciona. Por ejemplo, el problema con las duchas por esta sensación sensorial. Por ejemplo, había este caso donde se le tiraba un desodorante a una persona. Yo soy un poco excéntrica, pero no hay que ser descortés. Yo recomendaría, por ejemplo, lavar la ropa, ser bien cuidadosos con la higiene. Hay que lavar todo primero. Por ejemplo, leí una historia bastante triste en donde la ropa generaba picazón. Tenía que ver estas formas bastante simples. Okay, I'm ready for the next question. Bueno, Muchas estamos listos para la gracias. siguiente pregunta. Ya, Temple. Mira, mencionaste algo sobre el bullying, pero algo muy importante es Yes. hasta qué momento quizás nuestro estudiante con autismo es beneficioso que esté en ese contexto escolar, si tenemos quizás un estudiante que no lo está pasando bien, que no comparte las actividades festivas del colegio. ¿Cuándo es el momento Well, para que one la thing that familia we- diga, cuándo es el momento para que la familia diga, creo que mejor tenemos que irnos a otro colegio? Well, let's discuss bullying, Bueno, and then I'll hablemos discuss acerca the del school. bullying. In
En la educación básica, por ejemplo, hasta cuando tienen 12 años, no me hacían bullying. Mis profesores le explicaron que tenía una discapacidad, pero que no era como, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas. Las personas tenían que ayudarme. En la enseñanza media fue horrible el bullying, y en lugares en donde no sufría bullying era con amistades que compartíamos gustos. Por ejemplo, montaba a caballo, y esta clase de robótica, por ejemplo, en donde estábamos con personas que compartíamos gustos. Por ejemplo, la música también podría ser, o quizás una clase de ajedrez. Estos serían lugares en donde se comparten intereses. Cuando hablamos de otro colegio, yo tenía 14 años y estaba en un colegio normal y me hacían bullying. Había una chica que me trataba mal, así que tuve que ir a otro colegio en donde aprendía a andar a caballo, a limpiar los establos, por ejemplo. Los padres y los profesores deben trabajar en conjunto para ver las reglas en el colegio y en la casa, porque si no trabajan como equipo, esto no va a funcionar. Cuando tienes los profesores necesarios para que puedan trabajar con las familias. A veces los padres y los profesores no se llevan bien entre sí. A veces hay que cambiar de colegios. Por ejemplo, en la educación básica, tenía esta profesora jefe, gritaba. La regla era no hay televisión por una noche. Tenía que pasar tanto en el colegio como en la casa. Una noche sin televisión, de forma bastante equilibrada. Por ejemplo, si estamos en un ferry, no me castigaban por eso. Esto era algo ya más sensorial. Por ejemplo, los berrinches, los gritos, se limitaba. Y mis habilidades era, por ejemplo, el arte, poder construir cosas en las que era mi fuerte. Perfecto. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Muy bien. Otro tema importante es sobre la medicación. En algunos casos se cae en la sobremedicación o en otros casos que se cae en la falta de medicación porque la familia no quiere dar el medicamento. ¿Qué opinión tienes tú, Temple, respecto al uso de medicamentos? Se dan demasiadas medicaciones a jóvenes, a niños muy pequeños. Mientras más pequeños, se necesita ser más cuidadoso con las medicaciones. Y he visto casos muy malos donde hay niños pequeños con 5 o 6 medicamentos y están básicamente durmiéndose en los escritorios por el exceso de medicación y eso es pésimo. Pero por otro lado, no puedo oponerme a la medicación porque yo también tomo unas bajas dosis de antidepresivos y eso lo explico acá en mi libro, Pensando en Imágenes, y aunque este es más bien antiguo y también la traducción, creo que la información todavía es buena. La medicación no ha cambiado, básicamente. Yo he tenido problemas bastante serios con ataques de pánico y ansiedad y en dosis bajas, los antidepresivos en muy bajas dosis me detienen la ansiedad y lo he hecho por casi 40 años, es un tiempo muy largo y
Pero, por ejemplo, los antidepresivos como el Prozac, por ejemplo, yo creo que es para adultos. Cuando se usan estas drogas para tratar ansiedad, creo que lo expliqué en este libro, aunque sea de 25 años de antigüedad, sigue siendo preciso, porque no hay nuevos medicamentos por el momento. Hay demasiadas drogas antipsicóticas que se dan, que tienen efectos secundarios mucho más severos, como obesidad, engordar o pues, subir mucho de peso, y eso daña el sistema neurológico. En otros casos, con personas digamos que se decidió probar una medicación. Prueben una cosa a la vez. Si prueben una droga y, y comienzan una nueva escuela al mismo tiempo, no se sabe cuál de los dos va a afectar. Entonces, intenten o prueben con una cosa a la vez. ¿Alguien Perfecto. tiene una mano arriba? Sí, Paola Vázquez, un segundo porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir con la última pregunta que correspondía al formulario y de ahí voy a dar pie para el chat. Ya Okay, tenemos hasta okay. las 2:15 con Okay, Temple, okay. así que voy con la última pregunta, seleccionamos las más importantes del formulario y la última tiene que ver con la familia, ya que habías mencionado con respecto a las normas, muchas familias a veces caen en la sobreprotección o les cuesta poner normas porque a veces tienen miedo a la desregulación de nuestro estudiante con autismo. Entonces, ¿qué aconsejas tú? Tú hablaste de las normas que tienen que ser claras, firmes. No sé si, ¿qué es lo que hizo tu familia? Well, I'm seeing with fully verbal Bueno, lo que autistic he visto teens con who doing well in niños y school, adolescentes normal schools, verbales que van a escuelas they are not normales, learning life skills. no están Parents aprendiendo who habilidades before para la they vida. have never Los gone papás hacen shopping, todo por ellos, no van a they're not being comprar, taught to use no bank se les accounts, enseña a usar una just cuenta de basic banco, life solo skills. habilidades And básicas de vida. what you have to do is gradually teach Y these lo que kids. uno tiene que hacer es irles I enseñando remember esto gradualmente. it may have been in Recuerdo que Chile. yo debo I haber was at an estado, autism meeting, creo que estaba en and una there was a lady reunión, there quizás en who had Chile, never bought sobre anything. autismo. Estaba con una amiga que Autism. nunca había comprado nada en And una tienda we were looking at a y used estábamos bookshop, mirando una tienda de libros and I was usados told that she really y liked me a dijeron magazine called que a ella le National Geographic encantaba that has una pictures revista about llamada autism National Geographic que of tiene muchas various imágenes species. en todos lados, tiene And she said imágenes de that lugares interesantes y a ella le and encantaba esta revista. she never bought anything. I don't know Y Spanish. nunca había comprado algo. Yo no sé español, pero esta tienda tenía varias de estas antiguas revistas. Y ella me apunta le apunto y luego le apunto a la billetera y le digo, cómprala y me fui. Y ella fue y compró su revista sola. Y fue la primera vez que ella había comprado algo sola. Y yo quizás estaba parada ahí a unos 50 metros y podía verla, por supuesto, pero, pero gradualmente hay que enseñar estas cosas. Y algunos padres creen que el autismo deja que dirija sus vidas, porque yo pasé 25 años en una industria diseñando equipamiento, supervisando instalaciones o instalación de equipamiento y trabajé con gente que tenía tiendas de metal que hacían cosas, tiendas que vendían cosas y con autistas diagnosticados. Mi generación de niños autistas son los dueños de las tiendas y eso es algo que me frustra porque hay que estirar a este niño, no es presionar algo muy rápido. El otro día fuimos a un lugar de terapia y había un adulto que tenía un perro hermoso, muy peludo, muy amigable, peludito y muy calmado.
y se acercó a mí y me dijo que tenía miedo a las puertas. Entonces dije, ya, vamos a ver esto ahora. Salimos afuera, vimos a otro perro, estaba acostado en el pasto, le hice cariño y de a poquito le empecé a hacer cariño y su mamá no podía creer que yo había logrado que él se acercara porque él terminó eventualmente acariciando a un perro adulto y su mamá no lo podía creer. Pero si eso era porque era un perro calmado. Si el perro lo hubiese saltado sobre sí, eso no hubiese estado tan bueno. Pero como estuvo tranquilo, fue el perro correcto para hacer esto. Y eso fue algo que yo hice solo el otro día, porque su mamá no lo podía creer. Un adulto 100% verbal, logré que pudiera acercarse y tocar un perro grande, amable y tranquilo. Hay que hacer de a poco, gradualmente, vayan trabajando estas cosas. Da- Conducir, lo mismo. Trabajar y practicar en lugares abiertos, en campos abiertos, y de a poquito empezar a moverse en el tráfico. Quizás podemos hacer ahora las preguntas en el chat ahora. Ahora vamos con las preguntas del chat. Muchas gracias. Entonces sería un poquito salir de la zona de confort, quizás. Como eh, Carol Araya nos pregunta, ¿cómo pudo Temple ir incorporando habilidades sociales y generando amistad con sus pares? Bueno, a mí me enseñaron habilidades sociales. Esto se hizo en mi generación. A los niños se les enseñaba a decir por favor y gracias. Cuando iba a una tienda, por ejemplo, decía, ¿dónde puedo encontrar el champú? Y entonces el señor de la tienda me mostraba y yo le decía, gracias. Y mi mamá me decía, me recordaba, me decía, oye, se te olvidó decir, por favor, o gracias, o no sé, cosas. Todos los niños de mi generación fueron educados así. Y yo como niño autista no fui la excepción. Se les enseñó a ser gentiles, a ser educados. Y creo que eso también puede ser un error social, quizás meter mi dedo en mi piel y en mi pie y hacerme esto. Mi mamá no me iba a gritar que no. Mi mamá me decía, usa el tenedor si es que estaba comiendo. Me daba la instrucción en vez de decirme que no. Tú le dices al niño solamente la forma en la que sí se hace, la forma correcta de utilizar el utensilio. Mm. Muy bien. Aquí Alejandra nos pregunta, Temple, acerca del género en el autismo, tanto en su expresión como en la construcción del género en personas con autismo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Quiero que entren en buenas carreras. Eso, y normalmente yo evito este tema. Es muy polarizado en mi país, así que, pero trabajo con muchos tipos de personas. He trabajado como consultora de la industria por años, de todo tipo de personas, exitosas en todo tipo de trabajo, y eso es en lo que yo me concentro. Yo trabajo con muchas compañías, hablo de distintos tipos de mentes y cómo trabajar con eso. Algunas personas que son diferentes pueden ser extremadamente buenas en sus trabajos y yo en eso me concentro. Ujú. Muy bien, gracias. Danitza le gustaría saber sobre herramientas para poder conllevar situaciones de desregulación que llevan a la agresividad. Una cosa que sucedió conmigo cuando fui a la escuela es que me metí a una pelea y no pude hacer algo por 4 semanas. Y yo estaba muy triste, pero no evitó meterme en problemas. Y a veces uno tiene dificultades en algunos trabajos donde tenía que hacer y me iba a esconder y no sé, para que nadie me viera llorar, por ejemplo.
Pero los científicos de la NASA on national television lloraron when en the space televisión nacional project cuando was el proyecto espacial fue cancelado, because if they have anger on the porque job, tenían throw a tool, national rabia guard, con su no trabajo. tolerance for that. Entonces, ¿por qué no tuvieron tolerancia en I had to NASA? switch to crying because Entonces, crying did not get me yo into trouble. como que me acostumbré a esconderme To look up, it was a con 60-minute show llorar estaba bien on porque no the me metía en announcement for the cancellation problemas. of a space Cuando se program. anunciaron la And cancelación the NASA space de la scientists cápsula were crying espacial on y los national científicos estaban llorando en televisión Yes, nacional, it's okay for men to dije, cry. ok, está bien que los hombres NASA lloren. space scientists, Los científicos de la NASA, fantastic job. absolutamente fantástico ese trabajo. And it was the saddest thing I ever watched. Es I la was cosa más crying through triste that que he whole visto. Yo show. estaba I even started llorando crying when I con think una about locura. that. Incluso a veces Another lloro cuando pienso en eso. video that made me cry was a pilot, Otro a video que me hizo retired llorar fue un from piloto que flying estaba last flight. retirándose, en su último And vuelo he had all estaba his friends y lined up tenía a along the todos sus jet amigos bridge. alineados al lado del And puente del I jet started y crying about yo that. comencé a Because llorar that también pilot con was eso, porque sabía que doing ese something piloto había different. hecho cosas para ser But diferente. crying is one way to deal with Pero it. llorar es una Another cosa, person I una talked forma de to, lidiar con la rabia. Otra ended persona up con la que working hablé on terminó high-speed trabajando building en buildings, assembling the framework. ensamblando They were los hard marcos para los and marcos de having that acero para los challenging work edificios. Y tenía un trabajo muy forced me to desafiante get rid of y yo anger. lo tuve que ayudar Because a, if you look at en el high-speed fondo, buildings eliminar la rabia, porque with 3 si or él 4 other trabajaba en people, altura con and we 4 o were 5 otras building the framework, personas, arriba estamos and that very construyendo day nosotros we las bases de everything was este accomplished. edificio y eso le daba una That was sensación out of de control. cumplimiento y My tienes que workplace was controlar zero la tolerance. rabia. En nuestro lugar de trabajo hay una tolerancia, cero tolerancia, tolerancia cero sobre cualquier tipo de agresión en la planta de carnívora. So I Entonces, switched to crying and I'd go hide, claro, not in the bathrooms, hay que ir a because people would see esconderse, me. no en los baños porque la gente me va a ver. Entiendo. Vamos con la última pregunta. Desde ya agradecemos todas las preguntas formuladas desde el formulario y desde el chat, pero en honor al tiempo de Temple, es que tenemos que hacer la última pregunta. Entonces, ¿cómo podemos, acá Carolina nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los niños a continuar yendo al colegio porque ya no quieren ir más o se sienten mal en el colegio? Well, I was a not motivated student who hated school. And when I went to the special school, they put me to work managing the horse barn, cleaning 9 stalls every day. And the headmaster said, let Temple get through her adolescence. But what motivated me is I had to have a reason to study. And I got fascinated with optical illusions. This is shown in the HBO movie, the room where 2 people look taller than another. And by getting me interested in this, Mr. Carlock, my science teacher, showed me how I can, I need to study to become a scientist. Overnight, immediately, I became much more motivated. There has to be a reason to study. Pleasing the family is not sufficient. It has to go beyond that. And instantly, I went from an unmotivated student to a motivated student. And when I went to college, I did go in on probation. I still have never passed an algebra test. Fortunately, the beginning math in college wasn't algebra. I was tutored in it. I majored in psychology to avoid math classes. And other courses, I got good grades. All my psychology classes, I got mostly A's. English classes, decent grades. History classes, decent grades. I was now motivated to study. And one of the things that I'm working on now is I'm very concerned that my kind of thinker, who's very, very bad at math, is getting screened out of our educational system. And you need us non-mathematicians that can see how mechanical things work to keep the electrical system running, to keep the water systems running, to keep all kinds of, keep the cars so that they will work. And even, and I love the space program. I follow everything on that. I'm sure some of you have followed the Starliner, got stuck on the space station, and
they had problems. You know what this is right here? These are the valves Ujú. that make Estos son Estas son las válvulas que hacen que funcione. Este es el mismo tipo de equipo que yo ensamblé o cosas que yo he hecho. Alguien no unió bien estas cosas. Como ven, tenemos a los matemáticos que determinan el ángulo de entrada, necesitan mi tipo de trabajo para asegurarme que esto que está aquí, estas son las válvulas que yo uso. Fui al sitio web que hace las válvulas y esto tienen que ponerse de forma correcta, como alguien, o sea, alguien como yo que sabe hacer esto, que pasó meses haciendo eso. Y alguien no está contento, quiere decir que la imagen oficial que estaba parado así y su pelo así alocado. Y dije, necesitas ambos. El pensador visual para asegurarte de que el equipamiento se construya de forma correcta y el pensador matemático para que determine si estamos en el ángulo correcto. Esto tiene que funcionar cuando el computador le dice que funcione. Esto enciende los flashes y los apaga. La cosa es que necesitas tener ambos. Entonces, hay muchas cosas en las que yo estoy trabajando ahora, es que necesitamos más nuestros pensadores visuales, también matemáticos. Necesitamos a ambos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pensé que tengo que estaba recibiendo una llamada y pensé que era mi no próxima reunión. No es mi próxima reunión, pero sí me tengo que ir. Lo siento por la mezcla y pérdida en los tiempos porque nos equivocamos con los tiempos. Aquí en Arizona está en verano y tiene el tiempo de California y por eso nos mezclamos. Pero bueno, espero haberles podido dar ideas que puedan quedarse y usar en sus lugares con sus no hablantes. Quiero que trabajen en eso. Quiero algunos de ellos pueden aprender, trabajen en el tipeo, algunos de ellos pueden, usen la computación con tablets, trabajan mucho mejor. Porque así tengo que esperar, mirar, si no tengo que estar mirando arriba y abajo y no puedo, y tienen que cambiar. En cambio, en el tablet es más amable. Ha sido genial hablar con ustedes. Igual, Temple, muy agradecida. Por favor, el libro yo lo encuentro muy bueno y bueno, todos tus libros, Temple, Estoy feliz de que ese libro ya se haya traducido al español. Es un libro genial para darle a los padres de niños pequeños y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Temple. Es un honor de verdad contar con tu presencia, con tu experiencia. Para nosotros valoramos muchísimo todos tus aportes, tu experiencia. Gracias, Gaby, también. Lamentamos ahí el inconveniente que tuvimos con los cambios de horario, pero no se preocupen que grabamos este webinar. Les vamos a compartir a todos el link de este evento para que estén tranquilos y puedan revivir esta maravillosa presentación que Temple hoy día nos hizo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a las más de 1000 personas que se inscribieron. Sabemos que es un desafío súper importante nosotros como equipo transmitir la mayor cantidad posible de conocimiento y de aprendizaje para hacer de esta educación más inclusiva y más eficaz para todos los niños, niñas y adolescentes que tienen autismo. Así que muchísimas gracias. Que estén súper bien. Well, thank you, and I do know what muchos gracias means in the Yo sé chat. lo que significa muchas gracias en el chat, así que muchas gracias a todos. Estoy contenta, lo aprecio de verdad. Quiero ver estos chicos autistas poder hacer todo. Estas son personas, ser la persona que pueden ser. Y yo trabajo profesionalmente con muchos eh, pensadores visuales, veintitantas patentes, trabaja tiendas de metalurgia y todo, que trabaja con gente autista, más de 20. Te dejamos Ya, me voy temprano. a tener que ir, muchachos. Muchas gracias. Mi otra reunión ya está aquí mensajeándome. Muchas gracias. Me voy a ir de la reunión. Que estés muy bien. Gracias.